Pero el faradio, o sea, para lo que es la unidad, el faradio, es muy chiquitita, es muy grande, perdón. Entonces hacemos uso en lo que es electrónica del microfaradio, es decir, estamos utilizando un submúltiplo. Si yo, por ejemplo, quiero medir alguna longitud de onda a nivel atómico, puedo decir nanómetro. Es después del 0 van a venir 9 lugares, 0,9 lugares, y de ahí el número que yo tenga. Es extremadamente pequeñito, ¿sí? Y así un montón de ejemplos. Es decir, que en resumidas palabras, tanto los múltiplos como los submúltiplos, a través de la notación científica, es decir, de esta potencia de 10, me ayudan a mí a poder hacer una lectura rápida de lo que estoy tomando en referencia o lo que estoy midiendo, ya sean volúmenes, longitudes, frecuencias de radio, etc. ¿Sí? Fíjense, a ver, acá tienen otra forma de expresarlo. Fíjense que, ¿qué es más fácil de leer? ¿Este número o este número? ¿O este número o este A ver, número? profe, ¿cuál número? Perdón. Acá, fíjate. No, Ahí ese pongo no. el... Claramente con la Este, notación científica. clara, como lo decís vos, Valentina, Sí, claramente con la notación notación Ya científica, cuando científica. porque pasa el es más billón me corto. mata. Entonces es más fácil leer esto, porque yo sé que son 23 lugares después de la coma, o acá, que son 23 lugares antes de la coma. ¿Por qué? Porque es extremadamente chiquitito, extremadamente grande, extremadamente chiquitito, ¿sí? Y acá los típicos ejemplos que nosotros estuvimos viendo y que tienen en el apunte de clase. Por ejemplo, de múltiplo, esta que es una bolsa de 1 kilogramo de pan, y fíjense que el kilo yo lo transformo en su notación científica. O por ejemplo del pendrive, a ver si lo puedo, ay, esperen, quería mover el cartelito que dice hablando. Por ejemplo el pendrive, que es de 2 gigabytes, o el disco duro, que es de 750 gigabytes, y fíjense cómo lo transformé a su notación científica. El remedio, que viene en miligramos, que tomaba la profe antes, los mililitros, que es el volumen que ocupa, por ejemplo, en este caso, un perfume, la radio, que es 90,3 megahertz, que si yo me voy al mega, sé que es 90,3 millones, ¿sí? Y después vamos a pasar a nuestro amigo vector. Pero antes de ver vectores, teníamos o habíamos hecho como una diferenciación. Habíamos dicho que dentro de estas magnitudes físicas, ya sean fundamentales, derivadas, había dos. Una de ellas era la que quedaba perfectamente definida por su cantidad y unidad. Y la otra que necesitaba una información adicional. Por ejemplo, si yo le digo, tengo una estatura de 1,72 m, es información necesaria y suficiente, no necesito información adicional. En cambio, si yo les digo, estoy a 3 cuadras de tu casa. Sí, se entiende. Para mí no. Porque pueden ser Cuadra, 3 La cuadras dirección, hacia el profe, ¿a norte. dónde? Eso. Claro, pueden ser 3 cuadras hacia el norte, 3 cuadras hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Entonces necesitamos una información adicional. Cuando necesitamos una información adicional, como el típico ejemplo que yo les doy, ¿me podés mover el mueble? ¿Hacia dónde querés que lo mueva? ¿Cuánto querés que lo mueva? Ese hacia dónde y cuánto, yo instintivamente o naturalmente estoy hablando de vectores.
¿Y qué es el vector? Sí, Es Sirve una para determinar. flecha. Una flecha. Una flecha donde indica una la dirección. dirección. ¿Dónde te Es- vas a dirigir? Exactamente, nosotros lo representamos con una flecha, ahí está nuestra querida flecha, pero es lo que El se llama desplazamiento. un segmento o un segmento o Ay, profe, pensé que se quedó sin voz. Orientado. un segmento orientado. ¿Por qué, Gaby? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuáles son los componentes de un vector? Pero ya no lo Los responda Gaby, componen. porque ya dijo, ya Gaby, vos ya dijiste por lo menos que era un segmento orientado. ¿Qué tenía el El vector? sentido, Módulo, El sentido, módulo, y ¿qué más? dirección. sí, Sí, el dirección. sentido, módulo y dirección. Muy bien. A ver, se quedó sin tinta mi lapicera. Ay, bueno, imagínense. Tenemos el origen, que es el punto de aplicación donde yo puedo aplicar una fuerza, por ejemplo, el módulo, que es el que me indica el largo de la flecha, el sentido me lo va a dar justamente la flecha, la punta de la flecha, que es hacia dónde va a ir, sentido positivo, negativo. La dirección es esa línea imaginaria que yo tengo a dónde sucede el determinado fenómeno. Por ejemplo, yo estaba acá y me moví en plano inclinado una determinada longitud para mover el mueble, ¿sí? Ahí lo vemos. A su vez, fíjense, es un segmento orientado, tiene un origen, un fin. De hecho, lo vamos a ver más completo acá. A ver, ahí está. ¿Ah? A ver, ahí está. Donde tenemos la dirección, hasta incluso, si ustedes se animan a la vuelta de las vacaciones, ver los métodos analíticos, podemos calcular el ángulo de inclinación que tiene ese vector, módulo, sentido, dirección, ¿sí? Todas y cada una de las partes que componen. Ejemplos de vectores que no sea fuerza. ¿Cuáles se les ocurre? Ah, los maté. ¿Puede repetir la pregunta, profe? Ejemplos de magnitudes vectoriales que no sea fuerza. ¿Velocidad? Bien. ¿Otra? Ay, ya no me Aceleración. acuerdo. Sí. ¿Otra? Ay, justo, a ver. Temperatura. No. No. ¿Por qué no? Intensidad. Trabajo mecánico. Esa No. es escalar, pero viene de una vectorial. En realidad es escalar esa, porque lo que me importa es cuánta fuerza hice en una determinada distancia. Y fíjate que fuerza y distancia sí son vectoriales. Distancia también. La intensidad luminosa, Ajá, y profe. la distancia, habíamos dicho que era dependiendo del contexto. ¿Sí? Bueno, si estoy hablando de distancia, sí. ¿Cuál valen? Perdón. Intensidad luminosa puede ser. No. Yo tenía anotado una. No sé por qué tenía Tiene que esa. ser ¿Energía? una. O no. ¿Energía? No, esa no. Esa es No, porque es escalar. escalar. No se porque me justamente ocurre tiene que ver otra, con profe, no se me ocurre. Aceleración, fuerza, desplazamiento, Velocidad. Velocidad. velocidad, la aceleración de gravedad. Porque, ¿qué es lo que hace la gravedad? Atrae los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Gracias a eso nosotros podemos estar parados, sentados y no estar flotando por el universo. El Y peso, el dijeron. peso, Peso, Eso. el peso es Conectado. una unidad de fuerza. Porque es la masa por la aceleración de la gravedad. Está buenísimo. Son temas fascinantes. Bien. ¿Peso no es escalar? ¿quién ganó? No es vectorial. Vectorial. Es vectorial el peso. Porque es la masa, que la masa sí es escalar, pero está multiplicado por la aceleración de gravedad. Y la aceleración de gravedad, ¿hacia dónde indica? Hacia abajo. ¿Por qué? Porque indica o va guiándose hacia el centro de la Tierra. ¿Sí? En el caso de la Tierra, en el caso que estemos en otro planeta, la aceleración de la gravedad va a ser otra. ¿Sí? Bien, sigamos.
¿Cuántos métodos tenemos, o mejor, a ver, antes de pasar a la filmina siguiente? ¿Qué operaciones podemos hacer con el vector? Profe. ¿Una suma? Una suma, bien. En general son sumas. ¿Puedo multiplicar vectores? ¿No? Sí. Sí, Por ejemplo, cuando yo te decía 3 veces el vector A, estás multiplicando al vector por un número que lo que hace es ampliar su longitud. Por ejemplo, si tu vector medía 5 centímetros, ¿sí? Y vos lo multiplicabas 3 veces, llegabas hasta 15, estás multiplicando, ¿sí? Está en el apunte, pero yo se los dije muy suavemente. En realidad, las operaciones que nosotros nos dedicamos a hacer fueron las de suma, donde decíamos que teníamos métodos gráficos y métodos analíticos. Los métodos gráficos son los que nosotros vimos. Por un lado, el método de la poligonal y por el otro, el del paralelogramo. Pero tenemos estos que son los analíticos, que es a través de la matemática poder calcular ya sea la longitud del vector, la inclinación, las componentes, y se hace a través de estos dos métodos, ¿sí? Ahora, a ver quién está conectado. De los que ya hayan estado. Alex, porque no te escuché hablar, en realidad solo para saludar. Alex, ¿cómo se resta un vector? ¿O se puede restar un vector? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ay, yo me acuerdo. ¿Te acordás, Alex? ¿Puedo, profe? Yo creo que es tomar el rector y sumarle. A ver, esa es una parte. A ver, Valen. Era sumar su opuesto. No, profe, no era cambiar la línea para abajo, era así. Era Esto cambiar la hacer línea una... de Se toma un dirección. rector y se suma el opuesto. Por eso es se todo lo que me acaban de decir. En realidad, se hace una suma algebraica donde yo coloco el vector en negativo. ¿Y a qué se refiere esto? Que si yo el vector lo tenía así, yo invierto origen con sentido. Es decir, que si el vector iba hacia arriba, ahora va a ir hacia abajo, con la misma inclinación. Es decir, que fíjense que todas y cada una de las cosas que ustedes me acaban de decir, yo invierto el vector, cambio sentido con origen y sumo según el método que esté trabajando. Bien, están bien, me gusta porque están re atentos. Ahora, pregunto, ¿en qué consistía el método del paralelogramo? Se juntan los puntos de inicio y se traza una paralela de el otro, no sé cómo decirlo. Del vector opuesto sería. Claro. Es Y decir, que después donde se une el termina inicio y el lugar donde se juntan los otros dos. las líneas Eh, auxiliares en realidad, que es donde trazamos las paralelas. Es decir, origen en común de los dos vectores. Es como que si yo las tengo a los vectores separados, los muevo respetando su inclinación hasta que se juntan en un punto en común. A su vez, donde termina mi vector B, trazo una paralela del vector A con línea de puntos, que es una línea auxiliar, y donde termina mi vector A, trazo una paralela del vector B con línea de puntos. Desde el origen común hasta donde se cruzan esas líneas de puntos es mi resultante, que es el efecto de haber obtenido esta fuerza, si estoy hablando de fuerzas, más esta fuerza. Por ejemplo, que yo diga, Alejandra movió el mueble para este lado con una soga, que acá estaba el mueble, y Alex tenía una soga para este otro lado y movió esta parte del mueble. Entonces, ¿cuál va a ser la reacción del mueble? Que se va a mover en diagonal. ¿Cuánto? Esta longitud, ¿sí? ¿Cuál es la desventaja de este método?
Que si sumamos más de 2 vectores, se hace un lío. Se Hay que hace pensar mucho. tremendamente un Exactamente. lío. Y acá es más fácil, Yo porque no los estoy hachas ahí para nomás pensar. a la suma de los dos. Claro. ¿Y qué pasa si yo quiero sumar 3 vectores en el método del paralelogramo? ¿Puedo hacerlo así derecho, sumar los 3 de una sola vez? No, No. primero se suman No, 2 y después se suma el resultado por el tercero. Con el Muy, tercero. muy bien. Están atentos. Me gusta porque lo han entendido. ¿Y cómo es el método de la poligonal? Más difícil y te rompe más la cabeza, seguro. Algo así. ¿Por qué? Porque en realidad es, yo trazo el primer vector. ¿Dónde termina mi primer vector? Trazo el que sigue. ¿Dónde termina el que siguió? Trazo el otro y así sucesivamente, hasta el onda último que es el es vector D. Entonces la resultante que yo tenga va a ser desde el origen del primer vector hasta el fin del último. ¿Cuál es la ventaja de este método? Que lo puedo usar sumando varios vectores. ¿Se entiende? sí. Y Ahora pregunto, si tengo los mismos vectores en el método de la poligonal, tengo los mismos vectores en el método del paralelogramo y en los dos me pide la profe Lu que haga la misma suma, por ejemplo, A más B más C más D, ¿la resultante va a ser la misma? No entendí muy bien, pero sí. No cambia. ¿O no? A ver, vos dijiste que sí, Frida. ¿Vos, Agus? Que no. Vos decís que no. José Manuel, Perdón, estaba comiendo. Que no, vos decís que no. sí. ¿Vos, Mateo? ¿Va a ser la misma resultante teniendo los mismos vectores, haciendo la misma suma? ¿Va a seguir siendo la misma resultante por el método del paralelogramo y de la poligonal? Supongo que sí. Tengo 2 sí, 2 no. A ver, ¿alguien más dice sí para desempatar? yo digo que sí. Son 3 sí. ¿Alguien más dice que sí? Estoy en el medio, profe, está Estoy en jugadazo. el medio, está jugadas. A ver, ¿Puedo ¿alguien decir más por qué, dice que profe? no? ¿Por qué creo yo que sí? A ver, quiero saber. Que lo digo. ¿Sí? Diga. Eh, porque en el ejemplo, por ejemplo, el de tirar el mueble, yo creo que sería lo mismo, ¿no? O sea, es como, no sé, si lo vemos desde la matemática, la suma no cambia si cambiamos el orden, por ejemplo. Siguen siendo los mismos dígitos, los mismos valores los que sumamos. Entonces el resultado es el mismo. Bien, fíjate que vos lo analizaste desde el punto de vista gráfico para mover el mueble, ya sea por el método del paralelogramo o de la poligonal, y lo analizaste desde el punto de vista matemático. La respuesta es sí, va a ser la misma. Lo que va a cambiar solamente es el método que yo utilizo para resolver. De hecho, estaría bueno que a la vuelta de las vacaciones justamente hagamos un ejercicio de estos y veamos los mismos vectores y los distintos métodos. Y vamos a ver que va a tener la misma longitud, respetando si respetamos las escalas, y la misma inclinación. Es como que me digan, yo sumé, por ejemplo, tengo todas estas lapiceras. Y que venga Gaby y diga, bueno, yo sumé la lapicera negra con el marcador marrón y después sumé estos 2 marcadores con esta lapicera. Y viene Frida y va a decir, bueno, yo sumé el marcador más la lapicera más el marcador más la lapicera más el marcador. Y después va a venir otro y va a decir, no, yo sumé el marcador negro más la lapicera naranja y sumé el marcador rojo a la lapicera negra y el marcador marrón. ¿Voy a seguir teniendo la misma cantidad? Sí, lo que cambió fue el método, ¿sí? Entonces, eso sería, en pocas palabras,
un resumen de lo que fue todo este trayecto que hicimos desde marzo hasta ahora.